El tema de hoy es un tema que considero que es muy importante para nuestro entendimiento y yo he titulado al tema de esta noche La casa del Señor en los cielos, la iglesia. Y voy a explicar en esta noche cómo todas las profecías dirigidas a Sión y dirigidas a Jerusalén se cumplen en la iglesia. Uno de los malentendidos que hay y que ha habido por años es que a veces leemos las profecías que hay para Sión, para Israel, y pensamos que va a ser un futuro después de la segunda venida específicamente para Israel. Y no niego esa parte, yo creo que sí va a haber un cumplimiento literal en el tema de Israel, pero hay un cumplimiento espiritual que se da desde el hecho de que ya Cristo es el rey sobre su pueblo en el ámbito espiritual. Entonces ahí es donde separamos la parte espiritual de la parte natural. Voy a empezar leyendo Isaías capítulo 2, versos del 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y corregirá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En las enseñanzas del capítulo 1 vimos cómo Dios primero hace una declaración de la rebelión de su pueblo, luego hace un llamado al arrepentimiento, luego ellos se endurecen su corazón y no atienden el llamado. Entonces Dios promete que Él va a intervenir vengándose con el fin de frenar la justicia y la idolatría, y su venganza va a consistir en restaurar su pueblo a su diseño original. Esto lo va a hacer cambiando el liderazgo de su pueblo y estableciendo al mejor David, que es Cristo, como su pastor y su príncipe. Aquí en el capítulo 2 nos muestra cuándo y cómo sucederá esto, más que cuándo, dónde va a suceder. Y donde va a suceder es en los cielos. La sección siguiente va desde Isaías capítulo 2 hasta Isaías capítulo 4. Es una segunda sección en el libro de Isaías, donde aquí en los primeros 4 versos muestra la Jerusalén ideal o el diseño original de Jerusalén. La siguiente semana vamos a ver el estado de la Jerusalén actual, que es todo el resto del capítulo 2, aunque el capítulo 3 también incluye, pero el capítulo 2 se centra en su condición religiosa y el capítulo 3 en su condición social. Entonces, la siguiente semana vamos a ver la segunda parte del capítulo 2 y después la condición social. Y en el capítulo 4, el profeta vuelve a anunciar la nueva Jerusalén. ¿Cómo va a ser la nueva Jerusalén? Algo bien interesante de este pasaje es que el otro día oí a un predicador predicar sobre este pasaje y él le tituló al tema Isaías reimaginando un nuevo mundo. Y de alguna manera suena muy bonito, ¿verdad? Porque lo que Isaías está hablando es un mundo ideal, un mundo donde están convirtiendo las armas en herramientas de cultivo, donde hay una paz perfecta, una armonía perfecta, pero en realidad Isaías no está imaginando, Isaías está viendo lo que Dios le está mostrando, y Dios le está mostrando el diseño que Él tiene para su pueblo, que antes era Israel y que ahora es la iglesia. Algunos han dicho, por lo que vamos a leer ahorita, que Isaías le copió a Miqueas. Miqueas es un poco anterior en vida, creo que Isaías, pero yo no creo eso. Digamos, yo soy alguien que creo mucho lo que la Biblia dice, y si el libro afirma que fue una visión que Dios le dio a Isaías, y Miqueas tiene una visión muy similar, mi certeza, mi opinión es que
tanto Isaías como Miqueas tuvieron la misma revelación de parte de Dios. Y esto no es prohibido, pues, o sea, el hecho de que la misma visión haya sido dada a dos profetas diferentes, Dios no tiene la obligación de darle solo a un profeta una visión. En nuestros días hemos tenido también experiencias donde Dios muestra a dos personas lo mismo para confirmar. Y cuando en la Biblia algo aparece dos veces, lo que nos muestra es la importancia de esa revelación. Y esta revelación es una revelación que aparece dos veces en la Biblia y lo que nos está diciendo que es algo sumamente importante en su contenido para Dios. Entonces, vamos a ver el contexto de Miqueas. Y el contexto de Miqueas es muy similar al de Isaías, pero Isaías nos da la visión en solamente 4 versículos, bueno, 3 porque el 2 al 4 y Miqueas se extiende un poquito antes y un poquito después. Por eso es que algunos atribuyen la originalidad de esta visión a Miqueas, porque Isaías viene de un tema que corta y mete la visión y sigue de alguna manera con su contexto actual. Y Miqueas le da un poquito más de contexto a la visión. Entonces empecemos con el contexto anterior a la parte donde Miqueas registra esta misma visión. Vayamos a Miqueas capítulo 3 del 9 al 12. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miqueas está acusando lo mismo que Isaías. El problema está en el liderazgo. El liderazgo de la nación de Israel se ha corrompido. Lo mismo que nos dijo Isaías en el capítulo 1, están aceptando soborno, están enseñando por precio, están adivinando por dinero. ¿Qué va a hacer Dios? Va a intervenir y va a restaurar. Pero antes de restaurar, va a destruir. La Jerusalén terrenal será destruida y la Sión actual será arada como un campo. ¿Para qué? Para darle lugar a la celestial. Entonces vemos el verso 12. Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, pero el monte del templo se elevará y será como las alturas de un bosque. Ezequiel tuvo una visión donde la gloria de Dios salía del templo y se posaba sobre los querubines y se elevaba. Y un día Ezequiel vio que iba a regresar, pero ya no iba a regresar a ningún templo que fue construido. La gloria de Dios no regresó ni al templo de Zorobabel ni al templo de Herodes. La gloria de Dios pasó a un nuevo templo que está por encima de la tierra. Los que nos dice Isaías y lo que nos dice Miqueas. Leamos Miqueas 4 del 1 al 5. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas, y elevados por encima de las colinas, entonces los pueblos marcharán hacia ella, y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos, y administrará justicia, y naciones poderosas y lejanas convertirán en asadones sus espadas, y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. La misma palabra, solo que la profecía de Isaías termina en lo que es el verso 3 de Miqueas, y el verso 4 y 5 están solamente en Miqueas, y si nos da tiempo lo vamos a ver al final, pero está complementando ese mensaje de paz completa, de paz perfecta, está mostrando una utopía donde todas las naciones están adorando al Señor y donde ya no hay guerra, solo hay agricultura. Lo primero que quiero empezar diciendo es que esta profecía se cumpliría en la creación y en la edificación de la iglesia. La profecía empieza diciendo, tanto en Miqueas como en Isaías, que el monte de la casa del Señor será establecido sobre los montes y sobre las colinas. Lo que está diciendo es que Dios iba a quitar su casa de Palestina y de la tierra y la iba a poner entre el cielo y la tierra, en un lugar afuera del espacio, en un lugar que el Nuevo Testamento en algún momento llama lugares celestiales, pero que vamos a ver que también le llama la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. Vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 12, del 22 al 25. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. El escritor está comparando los dos pactos y está comparando de que antes Dios se acercó a su pueblo en el monte Sinaí, y ese monte, en el momento en que Dios bajó, hubieron truenos, sonido de trompeta, torbellinos, tinieblas, fuego ardiente. Tan terrible era que Moisés dice, estoy aterrado y temblando. Pero el pacto con nosotros, a donde nosotros tenemos comunión con Dios, de donde nosotros recibimos la palabra de Dios, ya no es del monte Sinaí, ya no es de una manifestación de fuego atemorizante, ya no es la ley de Moisés la que media nuestra relación con Dios, es lo que el escritor está diciendo, sino que ahora tenemos acceso al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles, y lo que ahí está es que ahí está Dios el juez justo, y ahí está Jesús como el mediador del nuevo pacto. Entonces la iglesia, para el escritor de los Hebreos, está arriba, está en el cielo, y cada vez, y esto es algo importante, hermanos, cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que nos conectamos a reuniones como estas, porque esto es iglesia. Iglesia no es el templo, iglesia es donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Se reúnen sea para una conversación, para un tiempo de oración, para un estudio bíblico o para un culto o servicio, como le llamamos. Pero cada vez que nos reunimos, es como que nos conectáramos en un lugar donde se abre una puerta dimensional y tenemos acceso al cielo. Cada vez que somos iglesia, nos acercamos al monte de Sión, que fue elevado entre el cielo y la tierra, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial. Ahí hay una asamblea general que es la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es algo muy interesante porque yo tengo un amigo que él salió de una congregación y él me dice,
Gustavo, yo encontré más a Dios fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Obviamente estaba en una iglesia donde habían muchas prácticas no sanas, no correctas, no bíblicas, ¿verdad? Y yo le digo, no, eso no es cierto. La única posibilidad que vos tenés o que él tiene para conectar con Dios es que aunque él no lo sepa, en el momento en que él dispone en su casa su tiempo para orar, hay otras personas que están orando. Entonces, aunque no estén reunidos con él en el mismo lugar, como el evangelio se ha expandido, se necesitan al menos dos que estén accesando para poder tener acceso a esa dimensión celestial que es la iglesia. Hermano, la iglesia es más importante de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que nosotros podemos dimensionar en nuestra realidad. Y la comunión, y yo no estoy diciendo, no estoy aprobando lo que él hace. Yo creo que él tiene un tiempo y él está, cuando conversamos, él está plenamente consciente de la importancia de la iglesia y de hecho él ha buscado dónde congregarse, pero todavía pues no ha encontrado un lugar donde él se sienta cómodo. Pero el punto es que él tiene conciencia de la importancia de no descuidar su relación con Dios. Entonces, lo que yo quiero mostrar y lo que queremos ver en esta noche es cómo aquí, a través de la oración, a través de la congregación, a través de la comunión, que son cosas que se enfatizan en toda la carta a los hebreos, tenemos un acceso a la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial es la actual ciudad del Dios vivo. Es por lo mismo de la Jerusalén vigente, es de la que habló Isaías y la que vio Isaías. Y está representada por la congregación de todos los inscritos en los cielos, es decir, la iglesia. Incluye a los que ya están en los cielos, incluye a los que están aquí en la tierra, usando ese acceso que Cristo abrió como nuevo camino para accesar a Dios. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente al Salvador. Hermanos, la Biblia afirma que aunque habitamos temporalmente en la tierra, aquí somos peregrinos. Pertenecemos como parte de la iglesia a una ciudad celestial. Es decir, a la Jerusalén celestial. Ahí está hoy nuestro Salvador, de ahí lo esperamos, pero a esa ciudad pertenecemos. No está hablando de la Jerusalén de Palestina y nuestra ciudadanía terrenal es totalmente temporal, pasajera y secundaria. Nuestra verdadera e importante identidad es ser parte de la Jerusalén celestial y que nuestro nombre, nuestro registro del nuevo nacimiento esté allí en la Jerusalén celestial. Vayamos a Gálatas 4, del 22 al 28. Las Escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo del libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías. Alegraos, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Pablo explica que los 2 hijos de Abraham representan los 2 pactos. El primer pacto se relaciona con la Jerusalén de Palestina y fue un pacto que se habilitó cuando Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Entonces el monte Sinaí representa ese pacto, pero en el nuevo pacto la Jerusalén vigente no tiene que ver con un lugar físico. Se cumple lo que Jesús dijo, ya no será aquí ni en Jerusalén, sino será en espíritu. Los que adoren al Señor lo adorarán en espíritu y en verdad. Y entonces Pablo dice, el nuevo pacto, el
pacto que media nuestra relación entre Dios y nosotros hoy corresponde a una Jerusalén que está en los cielos, a una Jerusalén de arriba. Esa Jerusalén es libre, esa Jerusalén nace de la gracia, esa Jerusalén provee la gracia y esa Jerusalén nos activa las promesas de Dios. Y ella es nuestra madre, dice Pablo en el verso 26. Lo que está diciendo es que la iglesia es la madre de los creyentes en el sentido que los creyentes son dados a luz dentro de la iglesia. Nadie puede nacer de nuevo sin haber oído el evangelio de otro creyente. Nadie puede crecer como discípulo sin ser amamantado por la iglesia, por otro creyente, por maestros, por pastores, por predicadores de la palabra. Somos nutridos por los creyentes que conforman la iglesia, que están funcionando para amamantar, para enseñar, para instruir, para discipular a los nuevos creyentes. En ese sentido, Dios es nuestro Padre y la iglesia es nuestra madre, pero para Pablo y para el escritor a los hebreos, la iglesia no tiene nada que ver con templos aquí, ni con instituciones, ni con nombres, sino la verdadera iglesia está en los cielos. La verdadera iglesia se reúne en un lugar celestial. La verdadera iglesia está en los cielos, está por encima de los montes y de los collados. Y desde ahí llegamos y sacamos enseñanza, sacamos verdad, sacamos presencia de Dios y la traemos a la tierra. Pero cada vez que nosotros, ahorita no lo vemos, pero en este momento es como que estuviéramos en los cielos, estuviéramos conectados cerca de Cristo y cerca del cielo. Cada vez que oramos juntos, cada vez que hacemos algo en el Espíritu, en verdad y en comunidad con otros, estamos constantemente teniendo un acceso al cielo, sea, aunque no sea discernible o perceptible para nuestra conciencia. Isaías 2:2 dice, acontecerá que en los postreros de los tiempos o en los últimos días, Hechos 2 y Hebreos 1 nos explican que desde la resurrección de Cristo y desde la venida del Espíritu Santo ya empezaron los últimos días, estamos viviendo los últimos días. Y en los últimos días dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Aquí lo que Isaías está viendo es que a partir de la resurrección y ascensión de Cristo y del derramamiento del Espíritu Santo y el inicio de los últimos días, Cristo, ¿saben qué dijo Cristo? Es necesario que me vaya porque voy a ir a preparar lugar para vosotros. No estaba hablando de la mansión que vamos a ir para después de morir. No, estaba hablando de este lugar de acceso, de esta asamblea, de estos lugares espirituales donde él iba a abrir camino para permitirnos conectar con la Jerusalén celestial. Ese es el lugar que Cristo iba a preparar. No tiene nada que ver con después de morir, porque la vida después de la muerte se va a dar en unos cielos nuevos y en una tierra que él va a construir después de haber reinado 1000 años aquí en la tierra. Él no iba a ir a preparar los nuevos cielos y la nueva tierra desde ahorita. Él no iba a ir a preparar la tierra para el milenio. La única posibilidad del lugar que él iba a ir a preparar era esta Jerusalén celestial donde ya tenemos acceso. Vean cómo se refiere el monte de la casa del Señor. Vayamos a 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Dice claramente que nosotros somos ese templo, Entonces, cuando dice que el monte de la casa del Señor, lo que está diciendo es obviamente la iglesia
la iglesia es la casa del Señor y está elevada. ¿Qué dice Efesios 2, 19 al 22? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una de las cosas que decía 1 Corintios 3:17 es que el templo de Dios es santo. Y ustedes saben que nada santo está sobre la tierra, y ahí está hablando de un lugar celestial, y aquí vuelve a decir, va creciendo para ser un templo santo y para ser morada de Dios en el Espíritu. No tiene nada que ver con nada físico, no dice para ser la catedral más grande o el edificio más grande o la bodega más grande. No, es algo que sucede en el Espíritu. No, pero es todo el edificio cuando estamos unidos. Tanto 1 Corintios 3 está hablando de la unidad, de evitar divisiones, y Efesios 2 está hablando, ya están juntos, fueron unidos. ¿Por qué? Porque en la medida que nos conectamos con otros creyentes, logramos ese acceso para conectar con el ámbito del Espíritu, que es un ámbito de santidad de Dios. Y entonces Dios empieza, la manifestación y la morada de Dios empieza a crecer en nosotros para traerla a nuestro ámbito terrenal. Sigue diciendo Isaías 2, y será exaltado sobre los collados. No vamos a ir a todos los pasajes, pero aquí se refiere a una posición en los cielos. Aquí tenemos que recordar Efesios 1:3, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 2:7, nos resucitó y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 3:10, es necesario que la infinita sabiduría de Dios se haga a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hebreos 12:22, ya lo leímos, nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, al monte de Dios en los cielos. Gálatas 4:26, la que es madre de nosotros es la Jerusalén de arriba. O sea, eso se está cumpliendo. Y luego dice, y correrán a él todas las naciones. Vayamos a Lucas 24:46 al 47. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. El mensaje de la resurrección de Cristo debía de ser predicado a todas las naciones para que de todas las naciones corrieran a él, y cuando alguien corre y viene a Cristo, se les ha dado acceso a esa ciudad celestial, se les ha dado acceso, es inscrito y entra por el Espíritu a la Jerusalén celestial. Hermanos, esto es claro en la Escritura. Yo sé que suena, esto, yo no veo muchas películas ni tiene nada que ver con fantasía, al contrario, las fantasías copian de la Biblia, copian de los profetas, copian de la realidad de Dios. Pero hay un acceso que tenemos. La iglesia es algo sumamente importante. Y vuelvo a la carga, no me refiero a instituciones, me refiero a cosas como estas, conectar, buscar a Dios juntamente con otros. Juan 17, 20, 21. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de él, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Pues Cristo ruega por todos los que han de creer. ¿De dónde? De todas las naciones, para que el mundo crea. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue a todas las naciones. Verso 3 de Isaías 2, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Lo primero que vemos es que muchos empiezan a decir,
vengan, subamos, o sea, la presencia y la verdad de Dios empieza a ejercer un poder de atracción sobrenatural. El primer anuncio de la característica de esa acción celestial, que ya sabemos que es la iglesia, es un magnetismo sobrenatural. Veamos qué dice Juan 12, 31 al 33. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Vean qué dijo Cristo. Ya el juicio de este mundo está aquí. Más adelante vamos a ver que el pasaje de Isaías habla de juzgar en el verso 4, pero desde aquí está. Pero ¿qué dice Cristo? Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos. O sea, todos van a decir, vengan, subamos. ¿Por qué? Porque Cristo los está atrayendo. El poder de atracción está en Cristo. El poder magnético está en Cristo. Él está, por cuanto fue levantado de la tierra en la cruz, pero fue levantado aún más en la resurrección a su trono, a preparar ese lugar para que podamos tener acceso a Él y al Padre en el Espíritu. Él está trayendo a todos a sí mismo. Él está trayendo a todos a subir a la casa de Jehová, que no es un lugar terrenal, que es un lugar espiritual que está por encima de los montes y de los picos más altos. Obviamente es una idea de decir está entre el cielo y la tierra. Y claramente dice, él indicaba esto por la muerte que iba a morir. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, vengan, subamos al monte de la casa de Jehová y nos enseñará sus caminos. Efesios 4, 20 y 21 dice, ¿no habéis aprendido a Cristo de esta manera? Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados en Él. Y lo que Pablo está diciendo es que un creyente verdadero que pasó a formar parte de la iglesia está siendo enseñado por Jesús. Cuando Jesús nos atrae a ser enseñados. Por eso para poder participar de la vivencia, de lo glorioso que es la iglesia, debemos de estar dispuestos a ser enseñados por Jesús. Y Jesús enseña a través de ministros que Él designó. Él designó 5 diferentes predicadores para enseñar, no para ejercer autoridad ni para buscar grandeza, sino para enseñar la palabra desde diferentes ángulos, desde diferentes énfasis. El evangelista enfatiza el evangelio, el maestro enfatiza, por ejemplo, lo que yo hago, ¿verdad? El detalle de lo que está detrás del texto, y otros enfatizan quizá más, el pastor enfatiza quizá más la aplicación práctica, pero Jesús está enseñando a su iglesia y se está cumpliendo lo que Isaías vio. Todos están diciendo, vengan y subamos para que Él nos enseñe sus caminos. ¿Por qué? Porque si Él nos enseña, caminaremos o andaremos por sus sendas. Y hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de que una de las características de la iglesia es que la iglesia camina, la iglesia anda. Gálatas 5:16 llama a la iglesia a andar en el Espíritu. Efesios 4 llama a la iglesia a andar como es digna de su llamamiento. Efesios 5:2 la llama a andar en amor. Efesios 5:8 la llama a andar en luz, como hijos de luz. Colosenses 2:6 y 7 dice, así como recibisteis a Cristo, así andad en Él. Nos llama a andar en Cristo, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en nuestra fe. Y hay muchos pasajes más que nos llaman a andar, ya no como los gentiles, a andar sabiamente, a andar en santidad. La iglesia, para ser iglesia, necesita entender que necesita estar aprendiendo de Cristo para caminar en sus caminos, para caminar en sus sendas. Esto es algo glorioso, porque esto es lo que, para eso tenemos acceso al cielo, para aprender de sus caminos y para que eso impacte
impacte nuestra forma de vida. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Una de las cosas que caracteriza a la iglesia es que la iglesia está predicando, enseñando, defendiendo la palabra. Cuando los apóstoles se vieron cargados con situaciones que atender, ellos decidieron elegir a otros. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era importante dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Santiago en su carta nos llama a ser hacedores de la palabra y a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Lo interesante es que Santiago en el capítulo 1 y verso 25 le llama a esta palabra la perfecta ley, la de la libertad, y dice que el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, es el que está realmente, es el que va a ser bienaventurado en lo que hace. Y aquí está diciendo, de Sión saldrá la ley. Ahora, la ley que sale de Sión es, como nos dice Santiago, una ley perfecta, una ley de la libertad, no una ley que amenaza, no una ley que corrige, no una ley, sino, no, es una ley que transforma, es una ley perfecta, es una ley que liberta. Es el entendimiento de Santiago de la palabra en el Nuevo Pacto, como una ley que trae libertad, no que trae esclavitud. Veamos 1 Timoteo 3:15. Si me retraso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la columna, la que levanta la verdad, y el fundamento. Otras versiones dicen el baluarte, y de alguna manera tiene que ver con defensa, con guerra, los que defienden la verdad. Esa es la definición de la iglesia. Una de las funciones de la iglesia es poner en alto la verdad y defenderla. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Hermanos, no hay ninguna otra institución en la tierra que esté anunciando la ley de Dios y la palabra de Jehová como la iglesia. Es la iglesia la que le anuncia la palabra de Jehová al mundo. ¿Qué dice 2 Timoteo 4:2? Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, de manera constante. Esto no es solo para los predicadores, hermanos, de manera continua podemos estar anunciando la palabra a nuestra misma alma, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a todas las personas con las que nos relacionemos. Hablemosle la palabra. Todo aquello que promueva la verdadera prosperidad de las naciones vendrá de la iglesia, porque ahí se reunirán todas las naciones para ser uno en Cristo, para volver desde ahí a sus propios hogares llevando la palabra de Dios, para que la palabra traiga bienaventuranza y bienestar. Desde el momento en que Dios escogió a Sión, la revelación de la ley en el Sinaí, se transfirió la bendición del antiguo al nuevo pacto, y ahora la iglesia cumple la misma función que había cumplido el Sinaí previamente. Lo que comenzó en el Sinaí para Israel se completa en la iglesia, en la Sión celestial para todo el mundo. Así inició la iglesia el día de Pentecostés, con discípulos, los primeros frutos de la iglesia, los primeros que accedieron a la Sión celestial, los primeros que conectaron con el cielo. ¿Qué fue lo que hicieron? Proclamaron la palabra del Señor, es decir, el evangelio, en todos los lenguajes del mundo de ese entonces. Ahí empezó a de Sión salir la ley y a de la Jerusalén celestial salir la palabra de Dios. Verso 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá o corregirá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se está produciendo un mundo reordenado y una nueva humanidad. Lo primero que dice es juzgará entre las naciones y convencerá o corregirá muchos pueblos. Juzgará entre las naciones. Cristo anunció su obra en la cruz como el juicio. Ya la hora del juicio ha venido. Lo leímos en Juan 12:31. En Juan 5 también nos dice de que Dios le dio la autoridad al Hijo para hacer juicio. Y lo interesante en Juan 5 es que relaciona
el juicio de Cristo con el hecho de que Él dará vida a los muertos. Y Él está dando vida a los muertos desde su resurrección de manera espiritual. Una de las cosas que a veces nos confunde es que para nosotros un juez solo condena, pero en la Biblia no es así. Si usted ve en el libro de Jueces, todos los jueces fueron llamados como jueces para libertar, no para condenar. Cuando Cristo juzga a las naciones, primero las juzga para sacarlas de la esclavitud. Lo que Cristo está juzgando en todas las naciones es el pecado atado al hombre para darle una nueva vida, para darle salvación y para darle una nueva oportunidad. Por eso Él dice, viene el juicio de este mundo y el príncipe será echado fuera. Jesús está juzgando para limitar el poder del enemigo, dejándolo fuera de la acción celestial. Pero también trae convicción de pecado, también convencerá o traerá convicción a muchos pueblos. La obra de Jesús a través de su Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para dar lugar a una fe verdadera, a una restauración verdadera. Porque el perdón y la justificación solo viene a través de un arrepentimiento basado en una convicción de pecado. Y luego dice, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoce. ¿Cuál es la respuesta de la nueva humanidad? La transformación de las armas. Hermanos, ¿qué pasa en la iglesia? Efesios 4:31 nos muestra esa transformación. Se ha quitado de vosotros amargura, enojo, iros, gritería, maledicencia, malicia. Más bien, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Cristo os perdonó. ¿Cómo era nuestro hogar en el mundo? Pleitos, gritos, enojo, maldiciones. ¿Cómo debe ser el hogar de gente que está siendo transformada por Cristo y que está conectado por la iglesia? Amabilidad, gracia, comprensión, perdón, alegría, armonía perfecta. Hermanos, necesitamos que esto se cumpla en nosotros, que convirtamos las armas de pleito en herramientas para sembrar amor, para sembrar comprensión, para sembrar perdón en nuestros cercanos. Colosenses también habla de que en Cristo ya no hay judío ni griego, incircunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que todos están vistiéndose de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y están aprendiendo a soportarse unos a otros, a perdonarse unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Luego dice, no se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. ¿Sabe qué pasa en la iglesia? Se acaba la guerra. Se acaba la guerra. Vayamos a Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cero guerra, cero competencia, cero pleitos. Ahí no estaban buscando quién que yo soy el apóstol, que yo tengo más dones, que yo tengo aquí, que yo soy más. Tenían todas las cosas en común. Se preocupaban todos por cada uno. Todos los días estaban en el templo. ¿Saben en qué templo? ¿Usted cree que está hablando de templos físicos? No, hermano, no hubieron catedrales hasta el año 300 y tampoco tenían todos el acceso a ir al templo de Jerusalén. No, está hablando del templo de arriba, del templo de la casa del Señor en el cielo. Todos los días se unían a buscar al Señor juntos en el templo espiritual y de ahí se iban a las casas o se quedaban en las casas porque desde allá el templo eran las casas y entonces siempre después de buscar a Dios, compartían el pan y comían juntos, alabando al Señor y teniendo el favor de todo el pueblo. Veamos Hechos 4, 32 al 35.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Eran todos de un corazón y un alma. Nadie era egoísta, nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, nadie decía, ese es mi plato, ese es mi taza, ese es mi reloj, esta es mi Biblia, nadie se adueñaba de nada. Unidad perfecta, armonía perfecta, paz perfecta. Todos tenían todas las cosas en común, cero guerra. Y nadie pasaba necesidad. Hermanos, el término utopía, ustedes saben que la palabra utopía significa algo imposible. El término surge de la idea de filósofos, de personajes de una ciudad perfecta. Todo el mundo en algún momento se ha soñado una ciudad perfecta, de igualdad en condiciones, en paz. Eso buscaba la Pax Romana, una sociedad perfecta. Un comentarista escribe respecto a estos pasajes, Lucas está dándole una bofetada al sistema romano y diciéndole, esto sí es una sociedad justa y de paz. Porque sabe cómo Roma lograba la paz a través de la espada, a través del derramamiento de sangre, a través del genocidio y la imposición de su poder sobre todos los pueblos que conquistaba. Pero aquí, lo que Roma estaba buscando a través de la fuerza bruta, Jesús lo estaba construyendo y la iglesia lo estaba consiguiendo a través del Espíritu Santo. Una unidad perfecta, donde se preocupaban más por las personas que por sus propios bienes. Eso es anticultural, eso no se ve, no se vio ni en la cultura romana, ni se ve en nuestra cultura. Las personas estaban por encima de las cosas. La guerra y la competencia fue transformada por la vivencia y la predicación del Evangelio. El mismo Jehová vendría a convertirse en juez y árbitro supremo de su pueblo. Si brotaba alguna diferencia, sería resuelta ya no por la fuerza de la guerra, sino por la palabra del Espíritu que todos estaban recibiendo. Ante el poder de la palabra como creadora de paz, ya no habría necesidad de armas, sino que al contrario, solo habrían sembradores, podadores, se convertirían en rejas de arado y en podaderas. ¿Por qué? Porque todos iban a predicar el Evangelio, a sembrar la semilla de la verdad, y todos estaban dispuestos a corregirse el pecado unos a otros, a podarse, a limpiarse, a orar por unos por los otros y a exhortarse los unos a los otros a caminar en santidad. Esa es la iglesia ideal. Y esa es la iglesia que tenemos que perseguir. Y ese es el ambiente que tenemos que perseguir en nuestra casa, en las reuniones. Que la guerra no tenga sentido, porque Cristo vino para darnos paz. Hermanos, una paz sin violencia es imposible en este mundo, pero Cristo va a traer paz. Está trayendo paz a la iglesia y va a traer paz a la tierra en el milenio. Si regresamos a Miqueas en el verso 4 y 5, dice, cada uno se sentará bajo su vid y bajo su higuera y no habrá quien los atemorice, porque la boca de Jehová ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás. Porque este pasaje es importante y complementa Isaías. Número 1, el verso 4 nos dice que el creyente, el que forma parte de la iglesia, tendrá una vida de gozo y de deleite. Tendrá su vid para gozarse y tendrá higos para endulzarles. ¿Y qué dijo Cristo? En Juan 15:11 dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Quiero que desborden de gozo. Pero luego dice, y no habrá nada que los atemorice. No habrá nada que temer. ¿Y qué nos dice
el nuevo pacto en la iglesia. Romanos 8:15, no hemos recibido el espíritu de temor, ya no tenemos motivo para temer a nada, porque hemos sido adoptados por el Padre y tenemos acceso a Él en cualquier momento y podemos decirle Abba Padre. Segunda Timoteo 1:7, Dios no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. El temor ya no tiene lugar en la vida del creyente. Hebreos 2:15, Cristo vino para libertar a los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Ya ni a la muerte le tememos, porque el que está en Cristo, aunque muera, vivirá. Primera Juan 4:18, en el amor de Dios no hay temor, porque el perfecto amor expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto demuestra que no hemos entendido qué es la gracia y qué es la iglesia. Parafraseando a Juan. Y el verso 5 de Miqueas termina diciendo, Miqueas 4:5 dice, aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor Dios nuestro por siempre y para siempre. Hermanos, este pasaje confirma que esta profecía no está hablando ni del milenio, ni de los cielos nuevos y la tierra nueva. Está hablando de una realidad espiritual para el pueblo de Dios, donde muchos otros siguen adorando sus ídolos. Está hablando de nuestro tiempo, los últimos días, donde el mundo corre tras sus dioses falsos de poder, de dinero, de influencia, de placer, de comodidad, de control, de aprobación de las personas, pero donde nosotros, los que estamos inscritos en los cielos, los que nos hemos acercado a la Sion celestial, los que hemos sido amamantados y estamos siendo nutridos por nuestra madre, la Jerusalén celestial, los que estamos promoviendo la paz, la unidad, los que estamos recibiendo la ley, los que estamos convirtiendo nuestras armas y dejando la ira y dejando la falta de perdón y dejando el egoísmo y estamos creciendo en la enseñanza de Cristo que nos llama a perdonar, que nos llama a procurar la paz, que nos llama a ser benignos, a ser humildes, a ser mansos, a ser misericordiosos. Nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Nosotros seguimos al Cordero a donde quiera que va. Si toca persecución, lo seguimos. Si toca gloria, lo seguimos. Si toca predicar, lo seguimos. Si toca perdonar, lo seguimos. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros como iglesia se está cumpliendo el diseño original de Dios para su pueblo. ¿Lo vamos a vivir físicamente en el milenio y en los cielos nuevos y en la tierra nueva? Sí. Pero ¿cuál es la más grande y mejor buena noticia? ¿Que para qué esperar si ya lo podemos vivir hoy? ¿Para qué esperar que este mundo de injusticia y de guerras y de conflictos se acabe si ya podemos accesar a la paz en el Espíritu, a la unidad en el Espíritu? Si lo pudo la iglesia al principio, nosotros también podemos llegar a ser de un mismo corazón, de una misma alma, unidos en un mismo espíritu, siguiendo juntos al Señor, aprendiendo de su ley, recibiendo su enseñanza y llevándola a otros. ¿Cómo? Cuando valoramos la grandiosa realidad que es unirnos a buscar a Dios con otros. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo entendías la iglesia? Si yo te preguntara qué es la iglesia para ti, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Estabas consciente que no tiene nada que ver ni con el edificio, ni con el nombre, sino con la reunión de 2 o 3 o más para tener comunión con Dios? Generalmente para adorarle y escuchar su palabra. No importa el lugar ni el medio, si es una conexión en Zoom o si es físico. ¿Cambiará tu valoración de las reuniones al saber que buscar a Dios con otros nos abre una conexión directa con el cielo? O sea, valorarás más el hecho de que en este momento, aunque tus ojos y tus sentidos no lo perciban, estás
en una puerta dimensional que te conecta más cerca de Cristo? ¿Consideras a la iglesia como la fuente y defensora de la verdad y como la proclamadora de la palabra de Dios al mundo? ¿Experimentas en la iglesia la paz que es imposible experimentar en el mundo? ¿Ha cambiado tu orgullo, tu ira y tu competencia por amor, perdón, misericordia, benignidad y paz desde la naturaleza de Cristo en ti? ¿Estás disfrutando el gozo y el deleite que constituyen el seguir al Señor y el adorar a Dios verdadero en medio de un mundo que adora muchos ídolos? Espero que así sea. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque permitiste la destrucción de la Jerusalén terrenal para trasladar tu presencia, tu gloria, tu ley, tu bendición a la Jerusalén celestial. Y porque ya no es en Jerusalén ni en Samaria, sino es en el Espíritu. Gracias porque esto no se trata de religión, sino se trata de que hemos nacido de arriba, hemos nacido del Espíritu. Señor, estamos orando para que nos permitas valorar estos tiempos que al unirnos y sentarnos a tus pies para oír tu palabra, podamos entender que no solamente tú desciendes a hablarnos tu palabra, sino nos conectas con el cielo y nos haces subir por encima de los montes y de los collados y nos acercamos a ti. Nos acercamos a la iglesia de los primogénitos, nos acercamos a todos los que están inscritos en los cielos para recibir tu enseñanza, para recibir tu ley, para recibir tu palabra. Somos atraídos a ti porque tú dijiste que cuando fueres levantado de la tierra, todos atraerías a ti mismo. Gracias por ese acceso a ese lugar que tú ibas a preparar en la cruz para que pudiéramos accesar. Ayúdanos a entrar a ese lugar y a regresar a nuestro mundo, a llevar paz, a llevar gozo, a llevar perdón, a llevar misericordia, a mostrar tu cara. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén.